Bueno, pues le damos gracias a Dios que estamos aquí, amén. Damos gracias a Dios que nos permite las fuerzas, nos da la salud, los medios para poder congregarnos y poder aprender de su nombre y poder alabarle. Es una gran bendición, créamelo. Quiero antes de empezar agradecerle al grupo de jóvenes que hoy hace rato me sorprendieron por este lado. Y quiero agradecerle a Daniel, a la mamá de Daniel, muchas gracias porque me hicieron un regalo que quiero mostrarles. No sé si fue mensaje subliminal o así como que lea más la Biblia o alguna cosa así, porque es la Biblia de estudio de la Reforma, ¿verdad? Es una Biblia muy, muy completa, está comentada por teólogos pues muy fuertes, hermanos que se han preparado mucho en la palabra, y pues para mí es una gran bendición recibir un regalo así. Entonces les agradezco mucho, gracias y espero más regalos de estos, ¿verdad? Pues estos, todos los que quieran. Le platicaba también, quiero aprovechar, ¿verdad? Porque platicaba hace rato a los muchachos y por aquí algunos de los hermanos, que por ahí estaba leyendo un libro del hermano Jorge Berger. El hermano Jorge Berger es el director de un ministerio que se llama Logos. No sé si han escuchado ustedes, es un barco que anda alrededor del mundo. Y él tiene un libro entre varios que se llama Desordenología, Gotas de Sabiduría, algo así se llama, muy interesante. Entonces en su libro, él menciona, en un momento menciona, miren, si les gustan mis libros o si quieren saber más de los comentarios que estoy haciendo, pues escríbanme y yo se los mando. Entonces yo hice la prueba. Dije, pues a ver, ¿verdad? Si el hermano me lo puede mandar. Y pues le escribí, ¿verdad? Le escribí y ¿qué creen? Pues que me mandó el paquete de libros, ¿no? Me mandó el paquete de libros y si alguna vez lo llega a ver, hermano Jorge, muchas gracias. Esto no nada más me bendice a mí, nos bendice a toda la iglesia, porque aquí los vamos a tener también. Una vez que yo los haya leído, los vamos a tener aquí, ¿verdad? Porque si no, luego desaparecen, ¿verdad? Los libros también pasa eso. Muy bien, vamos a orar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Señor, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos permites reunirnos, Señor. Es un gran privilegio, es una gran oportunidad la que tú nos das de podernos congregar. Queremos aprovechar para pedirte por aquellos nuestros hermanos alrededor del mundo que están específicamente en lugares donde es prohibido la predicación de tu palabra. Padre, te pedimos que tú estés con ellos porque sabemos que a pesar de esa prohibición, ellos están buscando, Señor, tu rostro, están buscando congregarse y están buscando adorarte. Te damos gracias por ellos y, Señor, queremos pedirte que a nosotros, por lo tanto, nos ayudes a apreciar este tiempo maravilloso que tú nos das y que nos permita, Señor, que tu palabra pueda caer en nuestro corazón como una semilla que caiga en tierra fértil y que dé mucho fruto y que sea un fruto que permanezca. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, hermanos, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar con el estudio del día de hoy y déjenme sacar aquí esta cosa. Muy bien. Ok, el día de hoy vamos a estar vamos a continuar con el tema o la serie que hemos titulado La Gran Encomienda. ¿Hemos estado aprendiendo de esta serie, hermanos? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Recordemos que la gran encomienda del Señor es que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones y que les enseñemos, que los bauticemos y que les enseñemos todo aquello que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Recordemos que esto es muy importante para cada creyente. Hemos estado hablando que con la autoridad que el Señor Jesucristo recibió cuando Él murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, con esa autoridad nos encomendó ir y hacer discípulos. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, tenemos que contribuir de alguna manera. Y esa es parte de la relevancia de lo que estamos aprendiendo hoy. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar más al tema de enseñando a obedecer a Cristo. Y vamos a comenzar primeramente con Mateo 28, 18 al 20, que es lo que hemos estado viendo. Y en específico aquí en este slide, vamos a checar los versículos 18 y 19 una vez más. Dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos van quedando claras o nos han ido quedando claras varias cosas
a partir de estas semanas que hemos estado estudiando acerca de Mateo 28, 18 al 20. Lo primero, nos debe de quedar muy claro que al Señor Jesús se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, al tener el Señor Jesús esa autoridad, Él nos está dando un mandato. Y esto, hermano y hermana, nos debe de quedar muy claro, porque, perdón, esto no es una opción. Dile al que tienes al lado, no es una opción. Es un mandato de Dios. Los creyentes debemos de estar compartiendo el evangelio y debemos de estar discipulando a otros creyentes. No es una opción, es un mandato. Y cuando hablamos de toda la autoridad que se le ha dado al Señor Jesucristo, no es cosa menor. Al contrario, Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad, Él nos dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. También nos debe de quedar ya claro que al decir que a todas las naciones nos referimos a todos los estratos sociales, a todos los grupos, incluso urbanos, que podríamos llamar de alguna manera. Debemos de acercarnos a pequeños, a medianos y a grandes y compartirles el evangelio a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos queda muy claro, hermano, que es un mandato del Señor el ir y llevar las buenas nuevas del evangelio. Recordemos que evangelio quiere decir eso, buena noticia. ¿Sí lo recordamos? Entonces llevamos una buena noticia y, como lo decíamos la semana pasada, en medio de un mundo lleno de malas noticias. Este mundo está lleno de malas noticias, ¿a poco no? Abundan. Y la peor de todas, como lo decíamos la semana pasada, es que sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo somos merecedores del infierno, somos merecedores de la muerte eterna. Pero con Cristo, que ahí viene la buena noticia, ahí viene el evangelio, podemos alcanzar esa misericordia de Dios. Podemos alcanzar ese perdón de todos nuestros pecados por su gracia, por lo que Él ha hecho, más allá de por lo que usted y yo, de lo que tú y yo podamos hacer. ¿Nos queda claro eso? Amén. Esto es lo que nos dice aquí Mateo 28, del 18 al 20. Entonces, si fuéramos por pasos, nos debe de quedar claro que vamos a obedecer al Señor, vamos a llevar el evangelio, es decir, vamos a llevar la buena noticia, pero la cosa no va a parar ahí. ¿Quieres saber qué sigue? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el versículo 20. Vamos a enfocarnos ahora al versículo 20. Dice así, y esto es muy importante, perdón hermanos, para el discipulado. Dice así, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Yo recuerdo mucho, y varios de los que están aquí van a recordar lo que son más de mi generación, que hubo tiempos donde organizábamos muchas campañas evangelísticas. ¿A quién de los que estamos aquí les ha tocado las campañas evangelísticas? A varios de nosotros, ¿verdad que sí? ¿Y qué sucedía en una campaña evangelística? Pues llegabas, a veces llevabas una banda, ¿verdad? Tocabas cantos con el mensaje, o a veces llevabas mimos. Varios de los que están aquí alguna vez participaron en mimos, si no mal recuerdo. Llevabas payasitos, llevabas alguna manera en la que la gente podía poner atención y escuchar el mensaje, escuchar las buenas nuevas. Recuerdo muy bien que uno de esos eventos muy grandes que hubo ya hace muchos años se realizó en la Plaza de Toros de aquí de la ciudad de Aguascalientes. Hubieron en promedio 10,000 personas cada día por 3 días. 10,000 personas cada día. Y recuerdo porque nos tocó ser parte de alguna manera de la organización. Y entonces cada día se hacía el llamado de las buenas nuevas. Se daba el mensaje de salvación. Y muchas personas bajaban y recibían a Cristo. Y se llenaban tarjetas con los datos de dichas personas. Eso es muy bueno. Qué bueno que se comparte el evangelio, qué bueno que se lleve el evangelio. Es más, es algo que tenemos que hacer. ¿Está de acuerdo? Tenemos que hacer, es más, no solamente de manera personal, sino un día, Dios quiera que nos dé el Señor un camión, algo así como para ir y estar evangelizando en las colonias. Está excelente. Pero esas tarjetas de las que les hablo, tristemente, terminaban en las bodegas de las iglesias. Y todas estas personas que habían venido a los pies de Cristo por la gracia del Señor, pues quedaban olvidadas.
Ya nadie se hacía cargo de ellas. Nadie tomaba las tarjetas como para hablarles y decirles, ¿sabes qué? Quisiéramos discipularte, quisiéramos que aprendieras más de la Escritura, quisiéramos que te puedas congregar, es decir, tener esa atención con ellos. Y a mí me tocó ver tarjetas, así pilares de tarjetas que estaban ahí. Y es que desgraciadamente la iglesia, de cierta manera hemos caído en esto, en el hecho de ir a evangelizar, y podemos hacer muchas campañas e incluso después podemos hasta jactarnos de decir, en tal evento recibieron a Cristo 500 personas, pero ¿dónde están? ¿Dónde han quedado? Y esa es la parte que también cubre gran relevancia en esta gran encomienda que el Señor Jesucristo nos ha dado. Pareciera ser que vivimos el mensaje del Evangelio o la práctica del Evangelio nada más hasta el versículo 19. Pareciera ser que lo importante nada más es Mateo 28, 18 y 19. Ir y llevar la buena noticia, ¿verdad? Y bautizarlos. Bueno, porque pues, obviamente ni los bautizamos, porque nada más nos quedamos en la buena noticia. Y esto no podemos hacerlo así. Debe de ser completo, debe ser íntegro, porque las instrucciones, el mandato que el Señor Jesucristo está dando aquí, conlleva todo esto. Y es entonces donde tenemos que poner más atención a lo que el versículo 20 nos dice. ¿Qué nos dice el versículo 20 bajo este mandato que el Señor nos ha dado? ¿Qué dice ahí el primer verbo que tenemos que atender? Enseñar, ¿verdad? Enseñen. Enseñen. Es decir, ya llevaste el evangelio, ya le compartiste a alguien las buenas nuevas, pero ¿qué crees que te toca ahora? Enseñarlo. Enseñen. Y eso es un trabajo que debe de realizar la iglesia de manera completa, coordinada, de manera unánime. Es por eso que el Señor establece precisamente los ministerios, precisamente hay dones, hay talentos para que podamos desarrollar esa área de enseñar en el discipulado que vamos a llevar a aquellos que están viniendo al Evangelio. ¿Nos damos cuenta qué importante es? Eso es muy importante. Entonces dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. ¿A obedecer qué? ¿Qué dice ahí? Dice, enséñales a obedecer lo que te convenga para tu misión y tu visión de la iglesia. Enséñales a obedecer lo que encaja en lo que tú crees. No, dice enseñándoles, o bueno, enséñales a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hago énfasis aquí, todos los mandatos que les he dado. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo dejó muchos mandatos para nosotros? ¿Qué opinan? Sí, nos dejó muchos mandatos. Y es que tú y yo venimos a Cristo, conocemos del Evangelio, alcanzamos esa gracia del Señor, pero no se acaba ahí, sino que comenzamos a crecer en Él y comenzamos a aprender lo que Él quiere que aprendamos. Y es lo que tenemos que enseñar. Entonces aquí hay algunas palabras o frases clave, hermano, que yo quiero que tú guardes en tu corazón, en tu espíritu, en relación a este mandato. La primera es, enseñen. Tenemos que enseñar lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Ahora atención, si tú eres un creyente que has aprendido poco de Cristo, con mucho respeto te lo digo, amén, hermano, pero si tú eres un creyente que has aprendido poco de Cristo, poco podrás enseñar de Él. Y no te estoy diciendo que no seas salvo, amén, no te estoy diciendo que no, estás perdido, no. Pero a lo mejor no te has metido a estudiar del Evangelio, de la vida del Señor Jesús, de sus enseñanzas, de su ejemplo práctico. Obviamente tendrás poco entonces que enseñar acerca de Cristo. Otra palabra o frase clave es nuevos discípulos. Qué gran preocupación debemos de tener por los nuevos discípulos, por aquellos que están viniendo a Cristo, que sus ojos están siendo abiertos, que están siendo traídos por el Señor de muerte a vida. Y entonces lo último, también muy importante, que ya lo mencioné, es enseñar todos los mandatos que el Señor Jesús les dio a sus discípulos. ¿Cuánto tenemos que aprender y cuánto tenemos que enseñar? ¿Está de acuerdo? Es mucho lo que tenemos que aprender y mucho lo que tenemos que enseñar en base de esta gran encomienda que el Señor Jesucristo nos ha dado. Por eso para mí ahora es muy importante que usted y yo comprendamos lo siguiente. ¿Qué es enseñar?
¿Qué es enseñar? Porque también si Él nos dice enseñen, pero no sabemos enseñar, pues también nos vamos a quedar cortos. ¿Qué es enseñar? Primero vamos a encontrar que enseñar es comunicar conocimientos, muy importante, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Te lo voy a poner de esta manera. Tú puedes ser que llegues y le compartas de Cristo a alguien y esa persona viene a los pies del Señor, pero a lo mejor no tiene el hábito de tratar a su esposa como debería de tratarla, de amar a su esposa como debería de amarla. ¿Y sabes qué? Que si alguien no se lo dice, él puede seguir así toda su vida. Porque el Señor te va a usar a ti y me va a usar a mí para poderles compartir eso, hermano. ¿Estás de acuerdo? Puede venir una persona que en su vida la mentira sea algo como que del diario vivir, ¿no? Y así obtenga sus logros y así obtenga las cosas que él quiere. Pero hasta que no le enseñes que eso no es agradable delante del Señor, entonces probablemente él no se dé cuenta. Qué importante es enseñar. Por algo el Señor Jesús lo dijo, enseñen. Si no, él hubiera dicho, recíbanme y listo, ya, no se preocupen. Todo va a venir, como dicen por ahí, por ósmosis inversa, ¿verdad? No, dice enseñen, enseñen. Entonces así debemos al enseñar, comunicar los conocimientos que tenemos de Cristo, las ideas que tenemos de Cristo, las experiencias que tenemos de Cristo, las habilidades que el Señor nos ha dado por medio de haber venido a Él y los hábitos que adquirimos al venir a Cristo. Qué precioso se hace esto, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque se empieza a convertir de ser algo teórico a algo práctico, a algo que ya está hecho carne en tu vida. Y que por lo tanto, con la ayuda del Espíritu Santo, tú puedes llegar y compartir a los demás para que también se haga carne en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Esto es parte de lo que es enseñar. También enseñar es hacer ver de forma práctica, mediante una explicación o una indicación, cómo funciona, se hace o sucede una cosa. Hermano, tenemos que ser pacientes con nuestros hermanos que vienen a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque va a haber ocasiones en las que tú tienes que enseñarle el ABC a tus hermanos en Cristo. Tienes que hacerlo así. Y a lo mejor tú puedes decir, ay, pero no puede ser que eso no lo sepa, ¿verdad? Ay, no puede ser que eso que no agarre la onda. Pues sí, hermano, tienes que ser paciente. Porque el proceso que Dios lleva con cada uno de nosotros, te tengo una noticia, es diferente. Te lo voy a decir de otra manera y espero que no suene feo, pero a veces sabemos unos más cabezones que otros. Y que a veces, a pesar de que nos dicen y nos dicen, el Señor tiene que utilizar también otro tipo de cosas para hacernos entender. Y entonces vienen situaciones duras, ¿verdad? Y a veces decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Y el Espíritu Santo viene y te dice, mira, y dices, ay, sí, cierto, Señor, es por eso. Y te das cuenta. Pero eso también es a raíz o en compañía o ayuda de aquellos hermanos en Cristo que te pueden ayudar también, ¿verdad? Para poder entender qué está pasando. Entonces, cuando vemos esta definición de hacer ver de forma práctica, mediante una explicación o una indicación cómo funciona, se hace, sucede una cosa, tú estás explicando el ABC a los discípulos y después vas a ir aumentando, ¿verdad? Después ya no solamente va a ser el ABC, sino que vas a empezar con las sílabas en Cristo, ¿verdad? Y después de ir con las sílabas vas a empezar con palabras, vocabularios, frases y así vas a ir cada vez más sumergiéndote en el conocimiento de la palabra hasta que por la gracia de Dios lleguemos a estar con Él. Porque también recuerda, aquí nunca vamos a terminar. Aquel que piense que aquí ya alcanzó el conocimiento supremo de la Escritura, le tengo una noticia, está equivocado. Porque la Escritura es muy profunda, es todo un océano de conocimiento, es parte, fíjate, date cuenta de esto, hermano, es parte de la mente de Dios. ¿Te puedes imaginar la mente de Dios? No nos cabe en la cabeza. Ahora, lo que Dios nos revela en la Escritura es parte de, hermano. Imagínate que Dios hubiera querido en la Escritura decir, ¿saben qué? Les voy a enseñar acerca de cómo hago que haya orden en alguna galaxia que está por allá o aquello y lo otro. Imagínate, o sea, alguna vez algún hermano que de repente nos gusta, sobre todo los hombres, ¿verdad? No sé si los hombres están de acuerdo conmigo, pero de repente nos gustan esos temas que de los ovnis y que si la vida extraterrestre acá y allá. ¿Soy el único que de repente anda con esas loqueras? No, ¿verdad? Bueno, alguna vez un hermano me decía,
me decía, oye, pues ¿y qué onda con los ovnis? Y la Biblia debe de hablar, ¿no? De vida en otros planetas y esto y lo otro. Y en la plática llegamos a la siguiente conclusión. Dijimos, mira, yo creo que como la Biblia pues no es clara en ese tema, ha de ser porque sin este mundo lo alcanzamos a entender. Si no alcanzamos a entender que debemos de amar al prójimo, si no alcanzamos a entender que debes de orar por tus enemigos, pues menos vas a entender del otro planeta donde viva quién sabe quién. Entonces Dios ha revelado parte de su mente, pero la mente de Dios, hermano, es enorme, enorme. ¿Qué más tenemos que es enseñar? Enseñar también es servir una cosa, o por ejemplo, para decirlo de manera más clara, servir de experiencia o ejemplo. Servir una cosa que podría ser también para mostrar una experiencia o un ejemplo. También tenemos, en cuestión de qué es enseñar, que es exponer una cosa de forma que pueda ser vista por alguien con detenimiento. Voy a repetir este concepto. Exponer una cosa de forma que pueda ser vista por alguien con detenimiento, con calma. Le damos gloria a Dios porque cuando llegamos y damos el mensaje, y por ejemplo la semana pasada dábamos el método muy sencillo del camino de los romanos, ¿lo recuerdan? Por eso es una manera, ¿verdad? Hay muchas maneras, pero ese es un método nada más que utilizamos y con el que de manera breve y rápida podemos presentarle a alguien el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Es necesario también después tomarte el tiempo para con detenimiento explicar más a fondo todavía qué es el Evangelio. Qué importante es. Porque a veces creemos conocer qué es el Evangelio y resulta que no lo conocemos, ¿verdad? Hablábamos esta segunda semana de la serie, la semana pasada, hablábamos acerca de que muchas veces nos acercamos y predicamos el Evangelio y le decimos a las personas, mira, el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿verdad? Pero a lo mejor se nos olvidó ahí decir que el plan maravilloso, parte del plan maravilloso es que si no vienes a Cristo te vas a ir al infierno. Entonces no creo que ya les vaya a sonar tan maravilloso el plan, ¿verdad? Va a decir, ay, ese es el plan maravilloso. Ese es el Evangelio. El Evangelio es Cristo redimiéndonos de nuestros pecados, rescatándonos de la muerte eterna, rescatándonos del infierno. Ese es el Evangelio. Entonces es importante que al enseñar podamos exponer una cosa de forma que pueda ser vista por alguien con detenimiento. Dile al hermano que tienes ahí al lado, hermano, necesitamos ser más pacientes. Sí, necesitamos ser más pacientes. Qué importante es eso. También quiero que repitas lo siguiente, esto lo tenía preparado pero vino a mi mente. Dile al hermano que tienes al lado, hermano, tenemos que ser empáticos. ¿Sabes una cosa? Hasta causó risas, ¿verdad? Se acordaron de cosas ahí. Muchas veces llegamos con las personas y ya se nos olvidó todo lo que Dios hizo con nosotros para que entendiéramos. Voy a repetirte esto. Muchas veces nos acercamos con las personas o a un hermanos que ya tenemos en la fe, aún en medio de las congregaciones, y a veces queremos que entiendan las cosas así porque ya las entendimos nosotros, por la gracia de Dios ya lo entendimos. Pero se nos olvida lo paciente que Dios ha sido contigo y conmigo. Yo quisiera preguntarte, ¿no ha sido Dios paciente contigo? Que a veces Dios te ha dicho, mira, esto no lo hagas así. Y tú, sí lo voy a hacer, y ahí vas. Y luego Dios, hijo, mira, hijo, te amo y por eso te digo, no lo hagas así. Y tú, bueno, no, sí quiero, a ver, dame otra chance, y ahí vas. Y hasta que entiendes por la gracia del Señor. Pero Él es paciente con nosotros. Conmigo el Señor ha sido muy paciente. Y esa misma paciencia debemos de expresar a nuestros hermanos. Por algo es parte del fruto del Espíritu, hermano, la paciencia. Porque es algo que incluso no va a venir de ti. Tú humanamente vas a decir, ay, pues este cabezón no entiende, ¿verdad? Pero el Espíritu te va a decir, sé paciente. Ora por él. Pon las manos del Señor, comparte la Escritura, sé paciente. Y tiene que ver con esto, el exponer entonces con detenimiento, en este caso la Escritura. Pero vamos a avanzar entonces, de esta manera nos queda muy claro que el Señor Jesús es el maestro de maestros. Amén.
es el maestro de maestros. La manera en que el Señor Jesús habló del Evangelio, la manera en que el Señor expuso las realidades del reino de los cielos, cuando Él dijo que había bajado el reino de los cielos, lo que Él estaba diciendo en parte era que estaba o iba a hablar de la manera en que Dios quiere que sean las cosas. Muchos han dicho, bueno, es que el Señor vino a abrogar la ley. No es exactamente eso. Te tengo otra noticia. El Señor más bien vino a levantar el estándar. Te pongo un ejemplo. En la ley dice, ¿verdad? Por ejemplo, en la ley dice esto. Dice, no matarás. ¿Cuántos conocen ese mandato del Señor? Y a lo mejor, yo bueno, espero, ¿verdad? Si no, el Señor nos perdona si nos arrepentimos de corazón, pero yo creo que aquí nadie ha matado a nadie, ¿verdad? Pero el punto aquí es este. Nosotros podemos pensar, bueno, no matarás, no he matado a nadie, ¿verdad? Pero el Señor Jesús levanta el estándar, ¿no? ¿Y qué dice el Señor Jesús? Bueno, de cierto te digo que si tú odias a tu hermano, eres homicida. Entonces ahí va a cambiar la pregunta para todos nosotros. ¿Alguien de aquí alguna vez hemos odiado a nuestros hermanos? Yo creo que sí. ¿Y qué nos convierte eso? Entonces el Señor levanta el estándar. ¡Wow! Y ahí es donde nos damos cuenta cómo el Señor Jesús llegaba y enseñaba y nos hacía ver verdades. Incluso cuando el Señor Jesús está siendo enjuiciado también, Él dice que Él vino a dar testimonio de la verdad. Viene a testificar, a hablar, a mostrar la verdad de Dios. Jesús es el maestro de maestros. Por eso no nos debe extrañar que Él nos mande en la gran comisión a enseñar. Porque para el Señor Jesús la enseñanza siempre fue algo muy importante. Te lo voy a repetir. Para el Señor Jesús la enseñanza siempre fue algo muy importante. Y es algo que no debemos de olvidar y que al contrario debemos de reforzar. ¿Cómo enseñaba el Señor Jesús? ¿Cuál era la manera en que Él enseñaba? Podemos ver entre muchas cosas, por ejemplo, que Él hablaba de manera simple. Muy importante. A veces, y no es que esté mal, es bueno en ciertos círculos, es bueno en cierto momento, en cierto nivel, pero a veces queremos elevar la enseñanza y usamos términos que pues, muchos a veces se quedan, ¿eso qué es, verdad? ¿A poco no nos ha pasado? Llega a suceder. Pero vemos a Jesús que enseñaba de manera simple. De hecho, si tú ves con mucho cuidado el Evangelio, te vas a dar cuenta que en ningún momento el Señor utiliza palabras como escatología o otro tipo de, o la teología o otro tipo de cosas. No estoy minimizando aquí esto, atención, quiero dejarlo muy claro, no lo estoy minimizando, pero hay círculos donde es importante. Pero hay otros lugares donde tenemos que hablar de manera sencilla. Y esto nos queda muy claro con las parábolas. Impactante, ¿no? Que el Señor dijera, y el sembrador salió a sembrar. ¿Qué nos viene a hacer eso a la mente? No vemos al Señor Jesús ahí diciendo, y la palabra en griego aquí que te estoy diciendo de sembrador es, no. Dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué venía a la mente de la gente, hermano? ¿Qué crees que venía a la mente de la gente cuando el Señor Jesús decía el sembrador salió a sembrar? Un sembrador sembrando. ¿Es complicado eso? Entonces imaginaba eso, ¿no? Y tiró la semilla. Y había una tierra que era así y así. Y como estaban acostumbrados a eso, para ellos era más fácil entenderlo. Entonces decían, y esa tierra estaba mala, ¿verdad? Tenía espinos. Y se acordaban, como la tierra de mi primo, ¿verdad? Que no da una. Y se acordaban así. Se acordaban de cosas así, hermano. Ellos lo llevaban a algo sencillo. Hace falta pedir al Señor que nos dé esa sencillez para compartir el mensaje, para compartir el Evangelio, sobre todo a aquellos nuevos discípulos. De esta manera podemos ver, perdón, que el Señor Jesús usaba parábolas, alegorías, ejemplos, ilustraciones, imágenes, preguntas, comparaciones, etcétera. Tenía una gama muy amplia de métodos y técnicas para enseñar. Qué precioso es el Señor, ¿no? De hecho, a los que nos gusta el tema educativo, podríamos escribir fácilmente libros de pedagogía con los métodos del Señor Jesús, sin problema.
Y serían métodos efectivos. De hecho, yo creo que ya deben de existir. Qué interesante cómo lo hacía el Señor. Y en ese sentido, ¿qué podemos ver entonces? Que el Señor estaba al nivel de la gente. Él estaba al nivel de la gente. No podemos también ponernos en una posición donde digamos, mira, dale gracias a Dios que vengo para enseñarte. No. Estaba al nivel de la gente. Miraba a la gente. Les preguntaba y les llamaba a la aplicación. Y esto nos queda muy claro también en los evangelios. Podemos ver ejemplos cuando Jesús subía a una determinada altura para poder ser escuchado por todos. Imagínate las multitudes que se acercaban a Cristo y en un tiempo donde no había micrófonos, donde no había bocinas, poder ser escuchado. Tenían que buscar la manera. También vemos de diferentes momentos cómo Jesús caminaba entre la gente, ¿no? Y estaba hablando las enseñanzas. Vemos a un Jesús repleto de gente, donde de repente llega una mujer que toca el borde de su vestidura, ¿no? ¿Cómo vemos entonces a Jesús? Lo vemos rodeado de las personas, lo vemos cerca de las personas, lo vemos al nivel de ellos, mirándolo a los ojos, tocándolos. Vemos a un Jesús que se acercaron los niños con él. ¿Recordamos esa imagen? Y que los discípulos decían, no, a ver, déjenlo en paz al maestro, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? Dejen que se acerquen. Entonces era un Señor, el Señor Jesús, que estaba cerca de la gente. ¿Estamos de acuerdo? Estaba cerca de las personas. Qué importante es que nosotros aprendamos eso. Debemos de estar cerca de las personas. Y a veces es una de las cosas que nos cuesta trabajo, hermano. Incluso, me atrevería a decirlo de esta manera, si a veces como cuerpo en Cristo nos cuesta trabajo tolerarnos, con mayor razón, imagínate, luego puede costar trabajo que venga alguien nuevo y no le quieras compartir la palabra, ¿verdad? O como que te pongas así tus límites con esa persona. Yo como pastor se los tengo que decir porque esto es para bien de la iglesia, amén. Pero a mí me ha tocado veces en que ha llegado alguna persona nueva a la iglesia y alguna persona llega y me dice, pastor, ten cuidado con esa persona. Y vamos a estarte cuidando, vamos a estar así, ¿no? Y se aprecia, ok, gracias. Pero si nosotros nos encajonamos demasiado en eso, ¿dónde va a estar el amor de Cristo para los hermanos? Obviamente el Señor nos debe dar sabiduría y astucia. Sí, estoy de acuerdo, claro que sí, hermano. Pero antes de todo eso, el amor del Señor reflejado en nuestras vidas. Muy importante. Entonces ahí es donde hablamos de esto, que Jesús estaba al nivel de la gente, miraba a la gente, les preguntaba y les llamaba a la aplicación. No nada más les aventaba un bonito sermón, sino que los llevaba a la vida real donde podían aplicarlo. Eso es muy importante en la enseñanza también, porque recuerda, todo lo que aprendemos del Señor es para que se haga carne en nuestra vida, de tal manera que lo vivamos, no solo que lo conozcamos o que sepamos de eso, sino que lo vivamos. De nada nos va a servir solo saberlo si no lo aplicamos. ¿Estamos de acuerdo? Quiero nada más enfocarme al método que el Señor Jesús usaba con las preguntas. Porque podemos hablar mucho, pero con las preguntas a mí me parece muy interesante. Siempre me ha gustado mucho las preguntas, como para que nos quede más claro todo lo que vamos aprendiendo. Y por ejemplo en Mateo capítulo 5, versículo 47, el Señor Jesús está hablando lo siguiente. Dice, si eres amable solo con tus amigos, quiero llevarte así de la mano en esto, amén. Dice, si eres amable solo con tus amigos, quiero que recuerdes en este momento a tus amigos, los chavos, los jóvenes aquí, las reuniones que luego hacen y todo, y cómo se la pasan ahí con sus amigos, cómo se la pasan regularmente, bien feo. Ahora quiero que recordemos los adultos también, cuando nos reunimos que al cafecito, ¿verdad? Que a comernos algo y todo, ¿cómo nos la pasamos? Bien suave, ¿no? Bien padre. Entonces fíjate, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Igual, está llevando a las personas a ese momento y dice, si eres amable solo con tus amigos, y tú te imaginas ese tiempo donde quieres más cafecito, te sirvo otro pedazo de pizza, ¿qué quieres ver en la tele? Cosas así, ¿ok? Y entonces viene la pregunta del Señor. Dice, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Porque pues eso cualquiera lo podemos hacer.
¿A quién nos molesta que cuando lleguemos a la casa de un hermano nos diga, mira, te hice unos frijoles puercos con chicharrón y salchicha y tocino? ¿A quiénes nos molesta? Pues a nadie, ¿verdad que no? O sea, ¿en qué nos diferenciamos entre otros? Incluso, y aquí el Señor remata, hasta los paganos hacen lo mismo. En pocas palabras, el Señor de manera implícita está diciendo, si tú te crees mucho porque atiendes bien a tus amigos, bájale. Porque eso no te diferencia de nadie. Lo que te va a diferenciar es cómo trates a tus enemigos. Ahí cambia, ¿verdad? Ya la connotación. Porque entonces te acuerdas del vecino que te cae gordo y que en la mañana se le acabó la batería del carro y tú tienes dos opciones. Una, hacerte como el que te pasas y qué bueno que se quedó ahí, va a llegar tarde y le van a descontar en el trabajo, ni te pasas de largo. O la otra, orillarte, vecino, ¿que puedo ayudar? Cambia, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque lo que decía aquí el Señor Jesús es, eso no lo hace cualquiera. Eso sí te hace diferente. ¿Te das cuenta? Qué importante, ¿no? La profundidad de las enseñanzas del Señor Jesús. En este caso, específicamente con las preguntas. Dice Mateo 6:26. Lo siguiente, igual vamos de la mano, ¿sale? Dice, primero el Señor, miren los pájaros. Interesante, punto. A veces leemos tan de corrido, ¿verdad? Dice ahí el Señor, miren los pájaros. ¿Y qué tenía que hacer la gente, no? Pues, ¿qué venía a su mente? Pues los pájaros, ¿verdad? Volando, haciendo sus chiflidos. Yo no sé, pero ves los pájaros. No creo que si te decía el Señor, miren los pájaros y tú te imaginaras unos elefantes. O sea, hasta haría algo raro. Dice, miren los pájaros. Y entonces ya observas tú los pájaros y Jesús los lleva a algo específico de los pájaros. Les dice, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, ¿no? Y pues te queda claro eso, ¿eh? ¿Quién ha visto algún pájaro con un asadón? Así, bien apurado, ¿ah? Porque quiere que salgan las semillitas. No, no hemos visto algo así. Entonces dice, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Te va quedando claro eso. Y entonces explica el Señor, porque el Padre Celestial los alimenta. Entonces tú dices, ay, sí, de veras, mira, el Señor se encarga de alguna manera de que coman. Y entonces viene la pregunta, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Wow, son bombas de poder, ¿no? De parte del Señor, porque el Señor te dice, si los pájaros tienen que comer diario, tú que eres hijo de Dios, no vas a tener que comer. ¿No se va a encargar de ti el Señor? ¿No va a cuidarte? ¿O no vales más que las aves? Fíjate, o sea, el Señor ahí lo deja muy claro. Qué preciosa la manera en que se acercaba el Señor a enseñarnos. Mateo 9:15 dice así, Jesús respondió, aquí inicia con una pregunta en el versículo 15. ¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Y que pues igual, ¿qué te imaginas en tu mente, no? Aquí estamos hablando de ¿qué? De una boda, ¿no? Esto está la boda, y a poco la boda ves a todos así vestidos de negro y tristes, ¿va? Llorando, ya se casaron, así, llorando. Bueno, no sé que los chavos aquí que se hayan casado con la que querían casarse, ¿verdad? Pues estos iban
Mucho que tenemos que aprender al Señor para ser realmente buscar y llegar a ser esos hijos e hijas que Él anhela que seamos. Aquí podemos decir una reflexión muy claramente. Hay dos etapas de suma importancia en el creyente. La primera es el entender y creer el Evangelio, las buenas noticias. Esta es la primera etapa, cuando tú conoces el Evangelio, cuando tus ojos son abiertos y vienes a los pies de Cristo. Pero hay una segunda etapa que la podemos ver en Mateo 20, que es que recibir las enseñanzas de Jesús, conocer la Escritura en prueba de las aplicaciones. ¿La cámara? Cuando la vida de las personas que hago con esta situación, que hago con este problema, que hago con esta cosa, te aseguro que el Señor ya tiene una respuesta para ti. Tenemos que ir a la Escritura, tenemos que ser enseñar y ser enseñables también. Porque a veces nosotros, ¿verdad? No nos enseñamos. Así como que nosotros nos digan que nos enseñen. Como los momentos que más necesitamos. Y eso es algo muy importante. ¿Qué es esto? Primero, conocemos entonces y creemos que somos salvos por Cristo. Eso es todo lo que debemos tener. Somos salvos por Cristo. Pero entonces, aprendemos a ver el propósito de la vida con sus ojos. Aquí se le llama la conversión de luz. Ya. ¿Se escucha? Cuando vienes a Cristo, al aprender de las Escrituras, al aprender el mensaje del Señor, comienzas a actuar en tu manera humana de ver la vida y comienzas a ver la vida, o debes de comenzar a ver la vida como la de Dios, no como la de Dios. Esto se llama la transformación de Dios y se puede ver de manera muy sencilla. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo ve Dios la educación? ¿Cómo ve Dios la sociedad? ¿Cómo ve Dios la economía? ¿Cómo ve Dios la filosofía? ¿Cómo ve Dios la economía? ¿Cómo ve Dios el matrimonio? ¿Cómo ve Dios las familias? ¿Cómo ve Dios las relaciones interpersonales? ¿Cómo ve Dios? Porque es lo que Él quiere que veamos de esa manera. Pero si no lo vemos en la Escritura, pues no, nos vamos a cerrar a nuestras maneras de vivir y de ver la vida. Y eso es lo que hay tantos conflictos en muchas ocasiones en la vida del creyente, que se sigue aferrado a ver las cosas conforme su filosofía, conforme su propia idea del mundo y no como Dios lo ve. Qué importante es tener una segunda visión de Dios, ¿te das cuenta? Sí. Ahí está. Muy importante. Hay un curso que hemos dado en la iglesia, yo quiero recomendarte, a lo mejor no es la gran profundidad de todo lo pero sí es muy importante, que sepas que yo puedo recomendar, no puedo poner ese curso, porque yo estoy la verdad, lo van a llamar de Foco de la Familia. Y era en 12 capítulos de diferentes temáticas, donde aprendemos sobre todo la cosmovisión de Dios. Donde puedes aprender más de cómo vemos muchas cosas y por lo tanto es importante apegarte a ellas. Qué importante es. Me encanta el tema del trabajo, cuando voy hablando de trabajo, los trabajos de trabajo se me hacen bien padre. Porque comienza a lograr de una manera muy preciosa. Pero ¿sabes qué? Tú fuiste hecho en la semejanza de Dios. Y Dios es creador, es creativo. Trabaja. ¿Qué hizo Dios para hacer la creación? ¿Trabajó? Dice que siempre no hubiera descansado de las cosas que hubiera hecho, tenemos que no descansó porque se hubiera cansado, sino que descansó para poder, en primer lugar, apreciar lo que hubiera hecho, y en segundo lugar, para darnos ese ejemplo a nosotros que sí, nosotros sí necesitamos descansar. Pero ¿qué es esto? A veces queremos, podemos ver que tenemos una maldición, nada quiero trabajar, chido, pues, y luego los horarios, y los salarios, y lo que sea. Pero la Escritura nos enseña realmente que tomamos una bendición. Y es una enseñanza de Dios que es muy clara, ¿verdad? Tenía que encargarse de qué? Del trabajo. Y de los animales que estaban ahí, no les puso nombre. ¿Sería poco trabajo? Se encargó, es una bendición. Entonces, si te das cuenta, cambia nuestra cosmovisión, ¿verdad? Porque empezamos a darnos cuenta de algo. Yo les doy muchas gracias a Dios, hermanos, por sus vidas, porque yo veo a todos ustedes, personas, hombres y mujeres, llenos de talentos que Dios les ha dado. ¿Para qué? Pues para que trabajen, se desarrollen en la vida. Yo he platicado con varios de ustedes
y digo, wow, qué habilidades les ha dado Dios. No, nada, no sé. Entonces será una maldición el trabajo. Sí, Es una bendición de Dios. Y entonces dice ahí el doctor del toque, dice, el Señor te ha dado los elementos para que tú hagas tu trabajo, seas creativo, disfrutes tu trabajo y bendigas tanto tu vida, la vida de tu familia, como la vida de los que te rodean. Qué tremendo, ¿no? Qué gran decisión. Pero esa es la cosmovisión de Dios. Y tenemos que aprenderla. Y es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo conforme a la Escritura. Para terminar, vamos a cerrar con Mateo 28:20. Recuerda, hermano, dice el Señor en esta gran encomienda, o en esta gran comisión que nos ha dejado, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Voy a repetir esa parte. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo. Gracias, Señor, qué bueno eres, Padre. Gracias, Señor, porque nos hablas. Sigues hablándonos día a día con tu palabra, Señor. Tienes a bien, tienes misericordia de nosotros, que en muchas ocasiones, Señor, queremos hacer caso omiso de lo que nos dice tu palabra, o que en muchas ocasiones simplemente te damos la espalda. Perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor, Señor, y ayúdanos con tu palabra. Ayúdanos con la guía de tu Espíritu Santo a comprender, Señor, tu propósito, a ver con tus ojos, a tener la cosmovisión que tú quieres que tengamos, Señor, porque queremos agradarte, Señor. Sabemos que nuestra carne es débil, el Espíritu está dispuesto. Por eso clamamos a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo nos llene, nos guíe, Señor, nos fortalezca y nos dé ese ánimo de doblar rodillas y orar a ti, Señor, y nos dé ese ánimo de abrir la Escritura, Señor, y buscar tu presencia, nos dé ese ánimo de congregarnos, nos dé ese ánimo de tener comunión los unos con los otros, Señor, nos dé ese ánimo de crecer, Señor, y desarrollarnos en medio de este mundo conforme a tu voluntad, agradándote a ti, Señor, y viendo las cosas como tú las ves. Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, te necesitamos. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. Quiero ver las cosas como tú las ves, Señor. Y de esa manera actuar como tú quieres que actúe para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos. Te necesitamos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te doy gracias por cada hermano y hermana aquí reunidos, y por nuestros hermanos en casa que nos están siguiendo la transmisión. Padre, te pedimos de tu bendición para todos nosotros, Señor, que tu presencia nos acompañe. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Señor, muchas gracias, Santo Padre, por este mensaje. Gracias por hablar a nuestros corazones. Te pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús que tú nos ayudes a no ser solamente oidores, sino hacedores. Que en verdad, Señor, en lo práctico vivamos para tu gloria. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, nos preguntemos, Señor, si estamos glorificándote, Señor, frente a otras personas. Y aun cuando estemos solos, Señor, que no hay nadie más, que ahí también te glorifiquemos, Señor. Que seamos, que seamos íntegros. Que en cualquier momento, Señor, busquemos darte gloria, Señor, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros conocidos, con los desconocidos. Que ya no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti, Cristo Jesús, a través de nuestras vidas. Pero ayúdanos también, Señor, a tener ese hábito, en nosotros el querer hacerlo, Padre, y ayúdanos a hacernos ese hábito de escudriñar, de cavar profundo
para conocer esos tesoros, esas pepitas de oro que hay en tu palabra, Señor, y ponerlas en práctica. Que no nos conformemos, Señor, solamente con venir a los domingos o a algún estudio, sino cada día, Señor, nosotros cerrarnos en nuestro cuarto, pasar tiempo en oración y no estar esperando, Señor, que tú nos hables de una manera, no sé, mística o algo así, sino que tú nos has dado tu palabra, Señor, y tú nos quieres hablar a través de tu palabra. Nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de pensar, sino si tenemos tus palabras cerradas. Ahí es donde tú nos dices qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres de nosotros. Y en oración, Señor, Espíritu Santo, tú nos ayudas a que eso sea algo práctico en nuestras vidas. Pero ayúdanos también a que cada día, Señor, que nosotros lleguemos a leer y meditar en tu palabra, lleguemos con una actitud humilde.